daros la bienvenida una vez más a otra conferencia, en este caso perteneciente al noveno módulo de la octava edición del Máster Consciencia y Ser, con Pilar Posadas. Pilar es compañera de camino desde el principio, desde los inicios del máster. Esta ya es la octava vez que nos acompaña y yo estoy encantado porque no solamente es compañera, es amiga y en fin, creo que va a tener muchísimo que aportaros a lo largo de este fin de semana que os queda por compartir. Y la propuesta de hoy tiene que ver, cómo no, con una herramienta ancestral que nos ha ido acompañando a lo largo de todos los tiempos. Fue la primera herramienta, yo creo, por excelencia para poder acceder a nivel espiritual con uno mismo, con el ser que nos habita, y es la meditación. La hemos titulado, de hecho, así, Meditación, el arte de concienciarte. ¿Por qué? ¿Por qué concienciarte? Porque entrenar la conciencia es un arte. Y Pilar precisamente ha elaborado a lo largo de su camino un programa denominado CRAFT, del cual os hablará, y que ha tenido una repercusión brutal a nivel nacional, a nivel internacional, porque combina elementos tan poderosos como esta herramienta, como la psicología y otras cuestiones que os va a desarrollar. Yo no quiero entretenerme más, son las 8:15 de la tarde aquí en España y le voy a dar ya paso a mi amiga Pilar para que tengáis este encuentro que va a durar 45 minutos de exposición y luego vamos a tener a lo mejor la oportunidad de comentar o de preguntar, os iremos dando la palabra. Y nada, Pilar, todo tuyo, bienvenida, encantado de nuevo. Pues muchísimas gracias, Julio, por hacer esto posible, a todos los compañeros del Máster Conciencia y Ser, que estáis ahí trabajando y haciendo crecer la conciencia, y por supuesto a Gonzalo, que, bueno, pues la cabeza, ¿no? más visible de todo este Fundación de la Conciencia, y que apoya el máster. Un placer para mí, ya son 8 añitos juntos, como dices, y bueno, disculpad los problemas técnicos, a veces la tecnología es lo que nos hace estar juntos a pesar de la distancia, pero también surgen de repente este tipo de cosas y bueno, pues aplicar todo lo que, lo que es la meditación, ¿no? Este arte de concienciarte. Pues sin más dilación, voy a adentrarme en el tema que nos ocupa, el arte de concienciarte. Y es que, bueno, pues en nuestro día a día, como vemos, estamos rodeados de pensamientos, de emociones, sensaciones que a veces nos abruman, situaciones que nos distraen. Y para mí, realmente, de esto que voy a hablar, la meditación ha sido la herramienta que ha hecho posible mi transformación personal y que lo sigue haciendo. Esta herramienta la conocí con 18 años y como decía mi maestro, ¿no? Budista, me decía, la meditación es la medicina para todo. Para mí ha sido mi medicina en momentos de dolor físico. La he utilizado hasta para parir. Ha sido mi medicina en momentos de sufrimiento, no solo propio, sino también ajeno, porque nadie puede irradiar lo que realmente no tiene dentro. También ha sido la herramienta que hoy en día me permite concentrarme, relajarme, ser mucho más creativa. Me permite también una apreciación mucho mayor de lo que vivo, de lo que hago y al mismo tiempo reducir el estrés. Es una herramienta que incluso en momentos donde no tengo claridad, momentos de confusión, que no sé ni siquiera qué camino tomar, es la herramienta que me permite encontrar la mejor solución, el mejor camino. Por eso digo que es una herramienta multiuso que sirve para desarrollar todo el potencial que somos. Y en realidad creo que esta herramienta es una herramienta intrínseca al ser humano. Si es algo con lo que conectamos tan profundamente cuando realmente, cuando la descubrimos, es porque está dentro de nosotros.
y está ya en nuestra naturaleza, está ya en nuestro ser. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo la vamos perdiendo, se va perdiendo y tenemos que volver a redescubrirla. A lo largo de todos los años que llevo meditando y también guiando grupos de meditación, muchas personas me dicen, pero si esto lo hago yo de forma natural, cuando hacemos un contemplaseo o diferentes tipos de meditación, ellos ya me dicen, pero si esto lo hacía yo. Muchos de nosotros y de nosotras meditamos sin realmente saber que lo hacemos, pero el arte de concienciarte está en ser conscientes de que existe esa herramienta y utilizarla de forma consciente. En realidad la meditación ni siquiera es una herramienta. Para mí, que llevo muchísimos años usándola, la meditación es el estado natural del ser, cuando simplemente somos. Por eso es una herramienta que viene intrínseca, porque es nuestra propia naturaleza. ¿Y qué significa esto de el arte de concienciarte? ¿Qué significa concienciarte? Pues concienciarte es el proceso de volverse consciente, de prestar atención plena tanto a nuestro mundo interno y a nuestro mundo externo, al entorno. Para mí es como encender una linterna cuando hay oscuridad que me permite ver con claridad qué somos, qué sentimos, qué pensamos, porque la conciencia lo que nos ayuda es a salir de esa automatización y a vivir con una intención y con una autenticidad. En la meditación o el estado meditativo es el que surge cuando meditamos, el que brota de forma natural, nos va a permitir ir del modo hacer al modo vivir desde el ser. Pero la realidad y lo que la neurociencia muestra en sus últimos estudios es que la mayor parte del tiempo nosotros vivimos en piloto automático, en modo hacer. Nos supera la vida y los quehaceres cotidianos. Y es muy interesante porque las últimas publicaciones recientes de neurociencia han demostrado que cuando vivimos en este modo hacer, en este estrés cotidiano y en esta mente divagante, somos mucho más infelices, porque hay un artículo que se publicó en Science que dice que una mente divagante es una mente tremendamente infeliz. Y este estudio resume el resultado de una prueba que se hizo en laboratorio con una persona que aparentemente no estaba haciendo nada, pero se descubrió que en esta persona que aparentemente no estaba haciendo nada, estaba actuando con piloto automático, había muchísima actividad cerebral en ese no hacer, había un gran hacer a nivel neuronal. Y seguro que se habrán familiarizado, o si no lo saben, lo que está activo cuando estamos en ese piloto automático es la red neuronal por defecto. Es lo que le llamamos ese ruido interno, esa verborrea. No paramos de hablar, divagamos entre el pasado, entre el futuro, hay mucho diálogo interno. Y eso nos provoca gran infelicidad. En Oriente dicen que una mente que se instala en el presente es una mente eficaz, pero una mente que continuamente divaga en el pasado y en el futuro es una mente que constantemente está perdiendo la energía. Entonces, ese ruido interno es el que genera más sufrimiento. Y es que nuestra mente, igual que puede ser un lugar de claridad, nuestra mente también puede ser un lugar oscuro y sombrío y puede estar, eso, como digo, repleto de diálogo interno. A veces nos escuchamos hablar, escuchamos esa narrativa e incluso queremos ya salir de ella, pero hay algo que, que parece que no nos deja salir, ¿no? Si yo no quiero pensar esto, si yo ya no quiero estar más aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pues eso tiene su explicación neurocientífica porque está activa esa red. Esa mente está repleta de esos diálogos negativos, la presencia de malos recuerdos recurrentes y se puede convertir incluso en un estado muy difícil de evadir. Se ha estudiado
que precisamente cuando estamos en modo hacer, en esa mente divagante y mucha activación de la red neuronal por defecto y esa rumiación está muy involucrada en la depresión. También se estudió y se ha estudiado que hay una conexión de esa red neuronal por defecto con otra estructura cerebral, que es la corteza prefrontal subgeunal, y ahí se observa que esa actividad elevada de esa región está relacionada con el aislamiento social y la tristeza y la depresión. Entonces, cuando están hiperconectadas, aquí se puede ver un caso como las neuronas que se conectan entre sí se activan juntas. ¿Y qué ocurre? Que a veces el desenlace de estas activaciones, por falta de esa atención, puede provocar ese, pues, toda esta depresión, tristeza, ansiedad, aislamiento. Y esos sistemas neuronales se entrelazan entre sí de tal manera que pensar en uno hace sentir el otro. Por tanto, ¿qué ocurre? ¿Cuándo se activa la red neuronal por defecto? Pues cuando el individuo mantiene mucho la actividad de vagabundeo mental. ¿Y cuándo disminuye esa red? Pues justamente cuando su actividad eh, está involucrada en actividades perceptivas o motoras. ¿Y por qué la meditación es una herramienta de conciencia? Porque la meditación nos va a permitir entrenar nuestra mente para estar habitando el presente, para que esa mente que divaga y que se dispersa obtenga descanso y reposo en esta presencia, en este estado de presencia, en este modo ser. Y a través de la práctica regular de la meditación vamos a aprender a observar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, pero sin juzgarlos y sin identificarlos con ellos. Lo que hacemos a través de la práctica meditativa es convertirnos en un observador atento que mira desde fuera y va comprendiendo poco a poco lo que sucede en nuestro interior. Por tanto, la meditación es también un camino de autodescubrimiento, porque concienciarse no es solamente una práctica momentánea de cuando estoy meditando, sino un camino continuo de autodescubrimiento. La meditación siempre nos va a invitar a explorar nuestro interior, a entender nuestras raíces y a conectar con esa parte esencial que está siempre ahí presente, más allá de las circunstancias externas. Em, ¿Qué definiciones os puedo dar de qué es la meditación? Pues una de mis preferidas es la del maestro budista Zen Thich Nhat Hanh, que dice que la meditación es la práctica de estar presente en cada momento, cultivando la compasión y la profunda conciencia hacia uno mismo y los demás. Pero la meditación para Thich Nhat Hanh no es evadir la realidad, porque a veces decimos, voy a meditar para olvidarme. No, la meditación no es evadir la realidad, sino aprender a estar con la realidad, con claridad y con compasión. También otra de las definiciones, creo, más bonitas de meditación es el espejo donde me miro. Y precisamente la práctica que vamos a hacer tiene que ver con ese espejo. Vamos a hacer una práctica relacionada con ese espejo donde me miro. Por otra parte, se puede entender la meditación como un sistema de entrenamiento para desarrollar nuestra mente. Todo esto son definiciones, ¿no? Las más comunes de la meditación. O el cultivo sistemático y metódico de la atención. También se define la meditación como un método para eliminar la oscuridad mental y lograr estados de lucidez y agudeza mental, limpiar la mente. Para Aurobindo decía que era limpiar el fango del subconsciente. Y, y otras veces se ha definido como una manera sistemática de ordenar la mente y clarificarla. Para Pema Chodron sería como interiorizar, volver a casa, habitarnos. Desde el ego también llegar al ser,
Para mí también otra definición que suelo usar es desde la mente pequeña acceder a la mente grande, desde la conciencia del yo acceder a la conciencia del uno. La definición, por ejemplo, de la Asociación Americana de Psicología nos dice que la meditación es una técnica que promueve la atención plena y la conciencia en el momento presente, ayudando a reducir el estrés y mejorar la salud emocional. Esa es una de las definiciones. Pero también la palabra meditación, el símbolo tibetano de esa palabra, literalmente quiere decir familiarizarse con algo. Y esa familiarización a veces, según el doctor Joe Dispenza, nos dice que la mayoría de las veces, cuando alrededor de los 35 años, esa familiarización quiere decir que más o menos el 90% de lo que somos cuando tenemos esa edad son pensamientos, hábitos programados que hemos ido adquiriendo casi de forma inconsciente. Por tanto, lo primero, el primer paso es tomar conciencia de esos pensamientos inconscientes, darnos cuenta de nuestras acciones y volverlos conscientes. Y ahí está la transformación de la meditación y el poder que tiene la meditación. Cuando tomamos conciencia de esos pensamientos inconscientes, podemos voluntariamente decidir poner la atención o no poner la atención y la energía en ellos. Entonces, de forma consciente podemos decidir voluntariamente regresar al momento presente y instalarnos en el aquí y en el ahora, que es realmente lo único que existe. Así que nosotros nos hacemos conscientes, nos hacemos protagonistas de nuestra vida y decidimos qué queremos activar y conectar en el cerebro, y podemos poner donde está nuestra atención, está nuestra energía. Pues lo que vamos a hacer es instalar esos pensamientos neurológicamente en nuestro cerebro para que se comiencen a ensamblar otras nuevas redes neurológicas, y eso nos va a permitir transformarnos, hacer ese gran proceso de transformación. Como os decía, la meditación es algo intrínseco al ser humano. Y para Buda, Buda decía que la mente es todo, en lo que piensas, en eso te conviertes. También el Dalai Lama dice que la meditación es la clave para abrir la puerta a la paz interior. Por eso, en diferentes filosofías y religiones siempre ha existido la meditación. En India, por ejemplo, en el jainismo, budismo, en el Raya Yoga, en el hinduismo, en el sikhismo, en Asia también el taoísmo, el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, incluso cuando no ha habido ninguna religión o filosofía asociada, existe y ha existido siempre lo que se llama el silencio mental. ¿Cuántos tipos de meditación existen? Pues muchísimo. Yo diría que tantos como personas, porque cada persona al final tiene su propia forma de meditar o conectar con esa gran conciencia que somos. Pero entre las conocidas o que se han extendido más por su práctica, podemos nombrar pues la meditación analítica reflexiva, la meditación shamatha, que es la que se basa en la observación de la respiración, la meditación vipassana, que es aquella que va reposando la conciencia en diferentes partes del cuerpo, la meditación zazen, trascendental, otra que se suele practicar mucho y que veremos también en el módulo de meditación es la meta, que es la meditación en la bondad amorosa. Cada meditación además tiene diferentes propósitos, se van a activar diferentes zonas del cerebro y va a tener diferentes beneficios. La meditación meta nos va a conectar mucho con la autocompasión y la compasión. Luego tenemos la meditación Tonglen, que se hace también para aliviar el sufrimiento, una meditación budista, la Sogen, meditaciones en los chakras, meditaciones a través de los mantras, que son esas palabras. Mantras hay de muchos tipos que tienen ya
una fuerza y también los mantras conectan neuronalmente el cerebro por la energía, por la vibración que emiten esos mantras, nos va a permitir también entrar en diferentes estados meditativos. Luego también existe la meditación en el sonido primordial o el nada yoga, que está basado en la meditación en los sonidos. Como os comentaba, el silencio mental, simplemente meditar en ese silencio. Y una de las meditaciones más extendidas, que es la meditación mindfulness. Y que digamos, la meditación mindfulness viene de las raíces de la psicología, del budismo, del yoga, y es una meditación de tipo laico que ha demostrado también muchos efectos a nivel científico. La meditación, como hemos dicho, es el arte de concienciarte. Y como meditadora, como os comentaba, como meditadora y docente también, que soy, doy clase en el Conservatorio Superior de Música de Granada. Un día decidí compilar todas las herramientas que yo había ido aprendiendo a lo largo de mi propia práctica, las que me habían resultado más efectivas, y compilarlas en un programa que se llama Craft, el arte de ser. Ahora me gustaría compartir con vosotros una presentación para hablar brevemente de este programa. ¿Se ve? Sí, perfecto. Pues en este programa lo que he hecho es simplemente compilar, como os decía, todas las herramientas de meditación que a mí personalmente me han sido más eficaces y más potentes en mi trayectoria personal. Y la metáfora que me inspiró, porque me encanta el arte, crecí entre arte, entre artistas, y en realidad creo que la función más importante que tenemos, el arte de concienciarnos, es ese, ¿no? El arte de ser, de llegar a ser lo que estamos destinados a ser. Miguel Ángel decía que en el bloque de mármol ya estaba todo nuestro potencial y que él simplemente quitaba lo que no somos. De la misma manera, con el programa lo que he pretendido es dar herramientas que nos permitan quitar ese pensamiento que me obstaculiza, que me limita, esa emoción que no me deja crecer. Se trata de ir esculpiendo la mente y el cuerpo para que este viaje por la vida sea cada vez más fácil. La palabra craft en inglés quiere decir destreza, habilidad, y es que este arte es una habilidad y hay que poner toda nuestra destreza para desarrollarlo. También implica y quiere decir oficio, trabajo, confeccionar, elaborar, porque todo esto es un proceso que se va haciendo poco a poco. La obra de arte se va desplegando a lo largo de toda la vida. Es una artesanía y consiste en hacer desde el ser. También la palabra craft quiere decir crear, pero al mismo tiempo craft es bote, es nave, y craft como programa es la nave que nos va a llevar en este viaje de la vida, ¿no? Que nos va a permitir ay, que se me ha movido, un momentito, que nos permite esta transformación. No sé por qué. Vale, los fundamentos teóricos del programa son el yoga, el mindfulness, la psicología positiva, la inteligencia emocional y la neuroeducación. Y el programa, el acrónimo del programa hace referencia a los 5 elementos que componen este arte de concienciarte. Son la conciencia. ¿Por qué? El primero, la C es de conciencia, porque para transformarnos, para ser,
para convertirnos en artistas necesitamos observar desde fuera, tener conciencia de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos. Cuando no tenemos autoconciencia ni conciencia, ¿qué es lo que ocurre? Que somos víctimas de, de las circunstancias externas. Si nos imaginamos ese bloque de mármol, si no hay ningún artista que lo esculpa, ese bloque de mármol, pues para ser obra de arte está expuesto a las circunstancias externas, el frío, el aire, el viento. De la misma manera, nosotros, por el impacto de todo lo que suceda en el exterior, las personas del entorno, si nosotros no nos convertimos en artistas, acabamos siendo algo que a lo mejor ni siquiera queremos ser. Mientras que cuando existe esa conciencia, esa observación silenciosa que nos permite salirnos y convertirnos en los artistas, yo puedo decidir qué parte de ese mármol, qué parte de esa piedra de mármol voy a extraer y que poco a poco vaya emergiendo la obra de arte que soy. Por eso el primer elemento es conciencia, pero se trata de ejercitar una conciencia relajada. Por eso el primer elemento sería tener conciencia, autoconciencia, conciencia del entorno. Pero el segundo, tan importante, es que esa conciencia sea relajada. Es decir, la relajación en el sentido de aprender a observar nuestros propios procesos, tanto si son agradables, desagradables. Imaginaos la lluvia, el viento, el impacto, observarlo todo de una manera relajada. Todo lo que ocurre en nosotros, aprender a observarlo de una manera relajada. La respiración, este segundo elemento tiene 3 R. Relajación, porque esa conciencia, esa manera de observar va a ser una forma relajada, pero la respiración va a ser el elemento primordial con el que nazco por excelencia para autorregularme. Yo no puedo regular aquello de lo que no soy consciente. Si no soy consciente de que tengo tensión muscular, no puedo relajar mi cuerpo, sino que finalmente cuando me dé la contractura, seré consciente de que había una tensión interna. De la misma manera, si no soy consciente del tipo de pensamiento o no soy consciente de la emoción que estoy viviendo, no puedo regularla. Soy víctima, me dejo llevar por esa emoción, el famoso secuestro emocional que sucede desde la amígdala, ¿no? Eh, entonces necesitamos ser conscientes, esa conciencia relajada que observa y a través de nuestra respiración, una simple respiración puede ser uno de los elementos más potentes de autorregulación. Después, el tercer elemento sería la atención. La atención nos va a ayudar también a hacer esta gran transformación, porque una vez que soy consciente, respiro, ahora decido dónde puedo llevar mi atención. Los indios dicen, en India se dice, donde está tu atención está tu energía. De esa manera, si nosotros somos conscientes del tipo de pensamiento, podemos decidir voluntariamente ponerle atención, ponerle energía a esos pensamientos o por el contrario, dejarlos pasar, quitarle nuestra atención. Por lo tanto, le estamos quitando nuestra energía. Cuando somos conscientes, estamos en un estado relajado y ponemos la atención de forma voluntaria donde realmente sentimos que es necesario, automáticamente, sin que realmente haya que hacer nada, surge un estado de felicidad, de bienestar, porque soy consciente, tengo una conciencia relajada, estoy poniendo la atención en aquello que siento que realmente la necesita en este momento, surge esa felicidad eudaimónica que tiene que ver con un estado de bienestar, tiene que ver con un estado de tranquilidad, de paz interior, muy diferente a la felicidad hedónica que depende de los placeres. ¿Y qué ocurre? Que pasamos también casi de forma espontánea al quinto elemento, que sería la trascendencia.
hemos conseguido trascender ese pensamiento que me bloqueaba porque no le he dado energía. Hemos conseguido eh, trascender, ir más allá de la emoción. No me atrapa, sino que soy capaz de, cuando meditamos y nos convertimos en testigos silenciosos de nuestros propios sentimientos, emociones, existe la difusión cognitiva. Nos podemos alejar, distanciar y podemos transformar esa emoción. Por ejemplo, me imagino una emoción, sientes rabia por algo que ha sucedido, indignación, y toda esa energía de la indignación por algo que ha ocurrido, puedo transformarla en una actitud proactiva, para cambiar, para que sea justicia. Entonces, el ser consciente, esa conciencia relajada, focalizar la atención en aquello que sentimos que es necesario, el estar en ese estado de bienestar nos permite transformar cualquier emoción, cualquier pensamiento, cualquier estado en algo productivo, en algo que además para nosotros tenga un sentido, porque la trascendencia consiste en ir más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestras emociones, pero eso también es la capacidad de transformar mi realidad, de convertirme en la persona que realmente quiero ser. Este programa em, se ha, se ha exportado a Noruega, Finlandia, Italia, Nueva Zelanda, en España también lo hemos hecho en diferentes contextos educativos. Y, y bueno, empezó con un sueño y ahora ya va siendo más una realidad, ¿no? Una realidad. Voy a bajar por aquí. Al principio, cuando me decidí a compilar todo esto y ponerlo al servicio del alumnado, algunos compañeros pues se extrañaban, otros todavía piensan que esto quizá no sea tan útil. Por eso me decidí también a investigar con un equipo fantástico que es la Tecnológica de Auckland, el Departamento de Psicología y Neurociencia. Eh, el investigador principal es Luis Javier Bartos y, y hemos hecho todo un trabajo de investigación sobre la aplicación del programa en diferentes contextos educativos. ¿Qué ocurre cuando nos paramos a meditar, a ser, a simplemente ser y hacer desde el ser? Pues me gustaría compartir con vosotros algunos de ya tenemos, casi son 8 estudios científicos publicados, ¿no? Aquí, por ejemplo, era un programa que se hizo sobre habilidades gramaticales en contexto de aprendizaje de lengua. ¿Y qué sucedió? Que se mejoraban las habilidades de aprendizaje, gramaticales, vocabulario, disminuía el estrés y la ansiedad. Luego se hizo también este programa en unos 7 minutos, era un programa de 7 minutos, y los alumnos que lo practicaban tenían mayor conciencia física, mental y emocional, regulación postural, más relajación física, mental y emocional, disminuía el estrés y la ansiedad en las actuaciones en el público y en la vida diaria. Se veía que prestaban más atención, tenían mayor concentración y memoria, más felicidad, vitalidad y calidad de vida, y también más resiliencia, aprendizaje significativo y experiencia de vida con sentido. Esto se trabaja muchísimo, como decía, con el elemento trascendencia. También en otro artículo que publicamos justo cuando fue el COVID, la pandemia, en Humanistic and Psychologist, se observó que había mayor conciencia percibida, más autorregulación emocional, menor ansiedad, depresión y estrés, mayor claridad mental, relajación, concentración, bienestar, vitalidad, esperanza. La esperanza dentro de la psicología positiva es una de las fortalezas. Actitudes de transformación, ecuanimidad, positividad y
resiliencia. Y bueno, cuando el alumnado lo hacía en COVID, reportaron también que le ayudaba a despejar la mente, a aliviar el estrés y la ansiedad, a sentirse mejor. Y en el confinamiento, a ser más consciente a nivel físico, mental y emocional, mejorar su concentración. Tenían una actitud más positiva ante esa situación que fue difícil para todos y le ayudaba a mejorar su regulación y ver las situaciones desde perspectivas diferentes, adoptar una actitud más ecuánime. Y esto era muy importante porque en el COVID, em, como estábamos en casa, se hicieron mucho más potentes las relaciones interfamiliares para bien y para mal. Y resultó que los que practicaban el programa podían gestionar mucho mejor sus relaciones interfamiliares. En otro estudio que se publicó en la propia revista Mindfulness, se demostró que había una mejora en las habilidades de mindfulness, un aumento del bienestar psicológico, un aumento de la flexibilidad lumbar y una mejora en la reevaluación cognitiva. La reevaluación cognitiva es el cómo afrontamos una situación y podemos ver diferentes formas de afrontarla, de reevaluarla. Y en este otro estudio que se hizo en la Facultad de Ciencias en la Facultad de Traducción e Interpretación, se comparó el grupo CRAFT y MBSR y ambos grupos reportaron mejoras significativas en atención plena, reevaluación cognitiva, supresión expresiva, inteligencia emocional, estrés y fijaos, de lo que hemos estado hablando al principio, divagación mental, que es lo que nos lleva a la rumiación y a la infelicidad. Por lo tanto, si había menos divagación mental, había más felicidad, menos activación de la red neuronal por defecto. Y en este, que es en Journal of Humanistic Psychology, se reportó que había desarrollo y mejoras percibidas en autoconocimiento, en apercepción, en autorregulación mental, física y emocional. Había menos reactividad o no reactividad, atención, calidad y eficacia en el aprendizaje, propósito en la vida. Esto es importantísimo porque últimamente, sobre todo después de los tiempos post-pandemia, entre los adolescentes hay falta de propósito y mucha menos felicidad. Y fijaos, aquí se incrementó el propósito de vida, la felicidad eudaimónica, que es justo la que trabaja el programa, esa felicidad que ya no depende de los acontecimientos externos, sino de mí, de la calidad de mi vida, de mi bienestar. Un crecimiento personal, una autoaceptación, apreciación, y en la actuación musical se consiguió más confianza, calma, no juicio, estado de flujo, tolerancia y aceptación de los errores. Porque hay que ver que yo que trabajo también lo que es el miedo escénico, qué difícil es perdonarse a uno mismo, la tolerancia y aceptar que a veces nos podemos equivocar, ¿no? Y cuando tenemos este tipo de personalidad, yo no sé si es el músico o en realidad es la persona que ya somos así. Yo me he considerado así, ¿no? Muy perfeccionista y, y he caído también en ese tipo de autojuicio y de la perfección. No sé si es la personalidad la que nos lleva a ser músicos o que los músicos somos así. Pero bueno, al final da igual, somos personas y todo es un arte. Hacer música, pero el primer arte es construirnos como personas. Y en este último estudio, que todavía está ya aceptado para publicación en Musicae Scientiae, este es el último, eh, el grupo CRAFT, respecto al grupo control activo, que se hizo un grupo con técnica Alexander, reportó mejoras significativas en el nivel global de atención plena, específicamente no reactividad y observación. Había también más reevaluación cognitiva y equilibrio unilateral sobre el pie izquierdo. Respecto al grupo control, en las clases de música, el grupo CRAFT también reportó mejoras en el nivel global de atención plena y ansiedad escénica musical, distrés psicológico, flexibilidad isquiotibial y equilibrio podal unilateral.
Aquí os quiero compartir, fijaos, simplemente pararnos 7 minutos, no hace falta a veces meditar mucho, solo 7 minutos de meditación y parada consciente. Algunas expresiones de los alumnos decían, para mí esos 7 minutos de atención eran un momento donde focalizar la energía donde focalizar la energía de la mente y me ayuda a aprender pacíficamente, con foco y más rápido. O sea, estas son sus apreciaciones solamente trabajando 7 minutos un día a la semana. Este me encanta, dice, para mí mindfulness es un universo paralelo donde puedo volar para resolver mis problemas de estrés. Cuando comentaba qué es para mí la meditación, y os decía, un espacio de silencio donde a veces vienen automáticamente las respuestas. Fijaos, ya este chico con 18 años, Rodrigo, que no sé si me estará escuchando, estará por ahí, ya podía percibir eso. Dice, y me ayuda a tomar tranquilamente y focalizar mi atención. Me ayuda a tomarme las cosas con calma y focalizar mi atención antes de una clase, un examen o un concierto. Fijaos, una herramienta tan sencilla y qué poco la empleamos, ¿no? Y qué grandes efectos. Estos son ya testimonios. Y bueno, pues sobre todo el atrevernos a ser nosotros, ¿no? Aquí os muestro la imagen de la educación que yo quiero, ¿no? Eh, en lo que pretende el programa es eso, que se atrevan, que nos atrevamos cada uno a descubrir la obra de arte que llevamos ahí dentro y atrevernos a ser nosotros. Pero qué difícil a veces, ¿eh? Hay que ser muy valiente, porque meditar también es de valiente. Y me gustaría, ya que estamos cerquita del final, eh, hemos dicho que la meditación es el arte. Voy a quitar la presentación. Os decía que la meditación es el arte de concienciarte, pero a su vez el arte, en esta ocasión, en esta conferencia, eh, me gustaría hablar de que el arte también es meditación, porque el arte en sí es un medio y un fin para el desarrollo de la conciencia, porque simplemente su contemplación o estar inmerso en el proceso artístico nos lleva de forma automática al estado meditativo. Yo muchos compañeros míos del conservatorio que me dicen, pero si yo no he meditado nunca, yo digo, claro que sí. Cuando el artista y su obra ya deja de ser el artista y la obra, se fusiona en una sola cosa, o sea, cuando tú estás haciendo música y ya no eres el que hace la música, sino la propia música, y ya no hay un artista que hace y una obra, sino una unión, eso es lo que le llamamos el arte con duende. Ahí se produce esa unión y ahí emerge de forma espontánea el estado meditativo. Las mejores expresiones artísticas, las mejores obras de arte, realmente, desde mi punto de vista, como yo lo percibo, como lo siento, las mejores interpretaciones, los mejores cuadros, la mejor música, para mí, son las que conectan al artista con su dimensión trascendente, con su ser, porque a través de la obra de arte, la persona, el ser humano, puede expresar su máximo potencial. Y esas obras de arte son muy potentes y son las que invitan y llevan al autoconocimiento. Hay obras que sentimos que tienen algo especial, ¿verdad? Y es por eso, porque desde donde están hechas y lo que evocan tiene más que ver con esa unión de lo que somos. Es como cuando nos sentamos a meditar y tú sientes que estás sentada o sentado y estás meditando y te ves meditando. Pero cuando tú en ese proceso ya no hay una persona que medita ni una mente que se observa, sino que de forma espontánea, del sentarte a meditar, emerge el estado meditativo, que es el estado de unión, el estado de plena conciencia, y ese emerge por sí solo. Y ahí no eres hombre ni mujer, ni tienes sexo, ni tienes edad, eres todo, todo con todo. Y se produce esa explosión, ¿no? De esa sensación de unidad que nos hace inmensamente felices. Eso
ocurre igual con la obra de arte. En la contemplación de una obra de arte, tanto cuando somos espectadores, puede ser una puesta de sol, puede ser una música que nos conmueve. El creador y el espectador nos llevan a la sensación, a poder experimentar que somos parte de uno. En un nivel más bajo, cuando, por ejemplo, se hace una obra de arte para demostrar lo bueno que soy o exhibir algo original o creativo, para mí eso pues sí, tiene un mérito, pero no sería la obra de arte que te conecta contigo, ¿no? Para mí las grandes obras de arte son las que tienen ese poder, ese potencial. Y para la práctica de hoy, me gustaría, eh, bueno, os voy a dejar una música, luego se lo paso a Julio para que os la pase. Como no la puedo usar aquí porque no sé cómo va a funcionar, quiero compartir con vosotros una obra de arte con la que yo medito muchísimo y cómo el artista puede meditar y nosotros como contempladores o partícipes de esa obra de arte podemos entrar también en estado meditativo gracias al arte. Voy a compartir con vosotros, para que la escuchéis después, una obra que se llama de Arvo Pärt, que se llama Spiegel im Spiegel, el espejo en el espejo. Recordáis que una de las definiciones de conciencia que había dado era eh, que, que la conciencia es como un espejo donde puedes mirarte. Pues os invito a escuchar esta obra después y a experimentar esto. El estilo de esta pieza es tintinabular y este artista decía que tintinabuli es una conexión matemáticamente exacta de una línea a otra. Es la regla que convierte la melodía y el acompañamiento en uno. Para él decía, uno más uno no son dos, sino uno. Ese es el secreto de la técnica. ¿Veis? El meditador y sobre lo que se medita, de repente se convierten en uno, ¿vale? Entonces, la tintinabulación para él era un área en la que él se adentraba cuando estaba buscando respuestas en su vida, en su música, en su hora oscura. Y, no me voy a quedar con esta cita y con esta cita os voy a ir guiando la meditación. Ahora la vamos a hacer en silencio, pero luego podéis poner esta música que os digo. Arbo decía, podría comparar mi música con la luz blanca que contiene todos los colores. Solo un prisma puede dividir los colores y hacerlo aparecer. Ese prisma podría ser el espíritu del oyente. Así que os voy a invitar a convertiros en oyentes, a convertiros en que imaginemos que nuestra conciencia es como un espejo que refleja todo lo que sucede en nuestro interior y en nuestro exterior. Podemos adoptar una posición de meditación ahora, si os parece, y vamos a imaginar eso, que, que nuestra conciencia es como un espejo. Cuando cerremos los ojos, estamos mirando ese espejo que va a reflejar todo lo que sucede en nuestro mundo interno. Y es esa parte, hay una parte que está despierta, que está atenta, que está presente, y que es la que va a permitirnos observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras sensaciones tal cual son, sin ninguna distorsión. Entonces te invito a cerrar los ojos, respirar profundo, retén el aire, sintiendo que estás aquí ahora profundamente, y al exhalar, relaja y suelta todo lo que no pertenece al momento presente. Inhala de nuevo, retén el aire y al exhalar, relaja y suelta todo lo que no pertenece al momento presente.
Y ahora os invito a hacer ese prisma. Y en ese espejo infinito de vuestra conciencia, permite, sin que tú pongas nada, simplemente observa todo lo que se va reflejando. Esas imágenes que han quedado grabadas, cualquier imagen que surja, quizá en ese espejo se reflejan colores, luces, recuerdos. Y observamos todo eso como testigos silenciosos, con curiosidad, sin juicio. Pero vamos a prestar mucha atención porque entre lo que se proyecta entre un pensamiento y otro, quizá podéis observar un espacio. Y ese espacio entre un pensamiento, entre una palabra y otra, es el espacio de tu conciencia silenciosa. Quizá ahora puedas observar que no eres el pensamiento ni el reflejo que se proyecta en ese espejo, sino la conciencia que observa todo esto. No tienes que hacer nada, simplemente observar, prestando mucha atención a esos espacios entre cada uno de los reflejos que se proyectan en el espejo de tu conciencia. Quizás te vengan recuerdos, pero tú no eres el recuerdo. Quizás simplemente estás observando ese espacio donde solo hay silencio, donde realmente estás tú como observador y testigo silencioso de lo que se va reflejando en ese espejo. Y muy despacito podemos inhalar, retener el aire, sintiendo que estamos aquí ahora. Y al exhalar, soltar, dejar ir. Inhala de nuevo lento y profundo. Retén el aire y al exhalar puedes soltar, relajar, dejar ir. Y muy despacito, cuando te sientas preparado, preparada,
puedes ir abriendo los ojos. No sé si habéis podido conectar con esos espacios pequeños en los que no había pensamiento. Fijaos que la mayoría de las personas, si no nos paramos, nos vamos, mm, nos vamos identificando con esos pensamientos y no con el espacio. Nosotros somos más bien esa conciencia que, que observa más que el pensamiento. Así que este despertar, esta pequeña meditación que nos ayuda a darnos cuenta de que no somos los pensamientos ni cualquier proyección que se proyecta en el espejo, sino esa conciencia que observa todo aquello que se proyecta en el espejo. Esa es nuestra auténtica naturaleza y el propósito más elevado de la vida humana, el arte de concienciarte. Así que me gustaría ahora daros paso si tenéis alguna pregunta, si hay alguien que quiera compartir algo, si hay alguna duda. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre Buenas es tardes. Juliano. Eh, Les hablo desde Colombia, desde la ciudad de Medellín. Estoy muy agradecido pues por poder asistir a la charla y poder eh, informarme sobre todo esto que está detrás de este método y pues la gran cantidad de estudios eh, con muy buen rigor metodológico que hay alrededor de eso y sobre todo No Te se ha escucha, cerrado el micro. A ver. no se escucha. No, Ya, le estoy solicitando activar ¿sí? el Hola, micro. ¿me escuchan? Sí, Ahora sí. sí, ok. Me parece muy interesante, digamos, en el manejo de los trastornos de ansiedad y sobre todo lo que mencionaba, como ese tipo de ansiedad del pánico escénico, el, como ese tipo de fobia social, ¿sí? Eh, yo soy médico y pues desde nuestra visión, ¿cierto? Holística, pues generalmente el manejo de ese tipo de situaciones está muy relacionado es con prescribir ansiolíticos, antidepresivos, antipsicóticos, pero pues realmente no, pues a nosotros no nos enseñan como que una herramienta de tantos años de existencia y pues tan de fácil acceso, eh, pues no se le recomienda a los pacientes, ¿sí? Y veo que también desde el punto de vista de las personas, pues buscan es como unas soluciones como muy rápidas y frente a sus problemas y las reducen simplemente en tomar un medicamento y ya, ¿sí? Yo no había llegado a ver, digamos, estudios que estuvieran mm, validando la efectividad de un método como este y pues con esos resultados. Los estudios que yo he visto pues están más relacionados es con tratamientos, ¿cierto? Ciertos medicamentos frente a otros y pues me parece realmente muy interesante y bueno. eh, Estoy muy animado a emprender este camino de la práctica meditativa. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Julián.
Gracias, Julián. Sí, José tenía la mano levantada. Hola, Muchas gracias, Pilar, que me mandó ayer la invitación para lo de hoy. Ah, te sienta muy bien el verde, Pilar, está muy guapa. Bueno, yo quería Gracias. comentar un poco mi experiencia con el programa Craft, que bueno, pongo en contexto, yo fui estudiante de Pilar en el Conservatorio Superior de Granada. Un año hice mindfulness con ella y al siguiente hicimos inteligencia emocional. Y bueno, me he apuntado aquí un poco para decir cómo fue la experiencia y cómo conforme con los años se ha desarrollado lo que empecé a hacer con ella. Yo una vez le dije por WhatsApp que hay muchas cosas que he aprendido con los años después de conocerla, que digamos no las he aprendido con ella de ella directamente, pero sí el haberla conocido a ella me ha abierto puertas a aprender otras cosas. No sé si he dicho claro lo que quería decir. Es decir, la meditación y el programa Craft me abrió puertas a aprender otras cosas. Pienso, y una de las cosas más potentes a partir de la meditación para mí ha sido la aceptación. El aceptar lo que ocurre, lo que me ocurra, lo que me puedan hacer otras personas que yo perciba como ataques, por ejemplo, o si alguna cosa, alguna situación no me va como a mí me gustaría, pues bueno, la acepto no significa que me sienta feliz de repente, pero el aceptar lo que ocurre en mi entorno, o a mí directamente, hace que me moleste menos. Em, Otra de las cosas que me ha aportado más la meditación ha sido la estabilidad emocional. Tanto cuando estoy más abajo o más arriba, digamos que me mantengo más en una línea estable. Como digo, si estoy muy triste o muy eufórico, por lo que sea como que me es más fácil volver a una línea central. Mi forma de meditar, que es muy simple, como lo aprendí con Pilar, fue contar de 1 a 5 todo el rato en las respiraciones hasta que me suene el temporizador que yo me pongo una campanita. Así muy como un cuenco tibetano de eso. Entonces, en mi meditación lo que voy haciendo siempre es volver a un punto de atención que es la respiración. Y eso yo creo que en mi día a día, sin yo hacerlo de forma consciente, lo hago con mi estado emocional. Y no sé, una vez tuve una experiencia, yo soy de un pueblo de Huelva que se llama Isla Cristina, que está en la costa de Huelva y allí en la frontera con Portugal. Les recomiendo a todos ustedes que vayan en verano, que se come muy bien y barato y hay muy buena playa. Yo una vez, todavía era estudiante de Pilar y bueno, y fui a la playa a meditar y estuve, no sé cuánto tiempo, 10 minutos o 15, lo que sea. Y recuerdo, que eso fue una de mis experiencias como más que marcaron un antes y un después. Recuerdo que al despertar, o sea, al abrir los ojos, al acabar la meditación, me dieron ganas de llorar. Vi la playa así en el atardecer y tal, y mi sensación era que era parte de la playa, que yo era parte de la playa, de la naturaleza. Y yo decía, tío, yo no sé qué me pasa, pero yo no me quiero llorar de alegría, no sé lo que pasa. Entonces, respecto a esto, el tema del ser y tal, que ha comentado antes Pilar, he aprendido que no soy los pensamientos que tengo, ni los resultados, o sea, ni lo que ocurre. Sé qué cosas no soy, pero es verdad que no sé lo que soy tampoco. Respecto al ser, entonces, bueno, en los momentos en los que más conectado sí estoy conmigo, con mi forma de ser, es cuando estoy como vacío después de la meditación. Es como, no sé, son una experiencia muy así trascendente. Y Pues bueno, no gracias, sé, quería José, por tu compartir la experiencia un aportación. poco. Gracias. hola, hola, ¿qué tal? Gracias, Buenas José. tardes. Tengo que Sí, decir que para mí es una sorpresa. hola, José. Creo que no tienes la cámara encendida, si no te importa o si Es que prefieres estoy en una explicar situación un así. poco difícil técnicamente. Bueno, yo De agradecer a Pilar acuerdo, de todo lo que ha acuerdo. dicho, que está muy bien expuesto. Quiero hacer una pequeña anotación con respecto a esta persona de Colombia que ha hablado.
que por lo que yo sé, yo no soy ningún experto, ni soy ningún psiquiatra ni psicólogo, pero por lo que yo sé, la mezcla de medicamentos, o sea, cuando alguien está medicado por un problema psicológico y la meditación no son recomendables. Eso es lo que yo he oído. Entonces, quería que si alguien que esté ahora mismo presente sabe algo sobre esto, pues que lo aclarara. En cualquier caso, esa es la norma general, que una aplicación de medicamentos para la depresión, etcétera, etcétera, mezclarlo con las técnicas meditativas no es aconsejable, solamente eso. Nada, un abrazo para Pilar y muchas gracias. Muchas gracias, José, por tu aportación. Eh, eh, por la bibliografía que he consultado y lo que sé, hay que estudiar cada caso, porque como cada meditación eh, tiene diferentes propósitos y diferentes beneficios, hay formas de meditar que no llevan a adentrarse mucho. Puede ser meditación a través de movimientos corporales. Hay muchísimas formas de meditar y entonces, dependiendo de la medicación, puede adoptarse una u otra. Hay muchísimas. Entonces, pero por supuesto es algo que que tiene que llevar el médico, ¿no? Tiene que conocer exactamente al paciente y qué tipo de, de meditación puede ser compatible, ¿no? Añadir una cosita en mi condición como psicólogo, Pilar. Es cierto que si hay alguna contraindicación, esta es para personas que tengan algún tipo de esquizofrenia. ¿De acuerdo? Porque la esquizofrenia, desde lo simbólico y en meditación más profunda, ya adquirimos estados alterados de la conciencia, sí que se puede facilitar algún brote. Pero estando medicados, en teoría tampoco habría ningún problema. Es la única contraindicación que yo como psicólogo conozco, ¿no? Igual que técnicas como la hipnosis, ¿no? En donde se induce a un trance más o menos profundo. En la meditación también existe esta inducción, pero bueno, en este tipo de colectivos hay que tener algún tipo de cuidado y simplemente sería individualizar la práctica. Tampoco habría mayor problema. Yo antes de cerrar, lo que sí me gustaría, os pasaré el enlace de la música esta que os digo de Arvo Pärt, que es la tintinabulada, con la que él meditaba y en la que se sumergía ahí en ese proceso de encontrar sus propias respuestas. Y me llegó de la mano de un amigo que quiero mucho, que hoy no está aquí, que es Julián García de los Reyes. Vamos, no está aquí porque partió, ¿no? Partió, pero me dejó el regalo de esta música que comparto con vosotros. Una persona que le encantaba vincular la música con el arte. Entonces, bueno, pues en concreto este año, que ha sido el arte de concienciarte y el arte también como forma y inspirar, como forma, como medio y como herramienta para provocar esos estados meditativos, pues eso, me gustaría que la escucharais de verdad, que va a ser una joyita. Fenomenal. Pues Pilar, yo creo que llegamos aquí al final del encuentro. Y nada, como siempre, agradecerte un año más que estés con nosotros, que nos acompañes, que formes parte de esta nave que se llama Conciencia y Ser. Y bueno, animar a las personas que ahora mismo estéis en duda al hecho de que podéis inscribiros para que este fin de semana sea un fin de semana de interiorización, de introspección y de elevación de conciencia a través de este estado del ser, ¿no? Que, como bien decía Pilar, es innato en nosotros mismos, pero en la medida en la que nos vamos contaminando con el ego, pues nos vamos perdiendo, ¿no? Yo creo que ahí están como referente los niños, nuestros hijos, cualquier niño que podáis ver. Es impresionante cómo viven en el ser, en plenitud y cómo son felices de manera natural. Así es que apelamos por una meditación instalada en el día a día. A lo largo del fin de semana vais a conocer una cantidad de tipos de meditación impresionantes y bueno, os animamos a esto, os animamos a que os unáis a este fin de semana y que podáis disfrutarlo con Pilar. ¿Sí?
Así es que nada, por mi parte os mando un abrazo enorme, encantado de nuevo. Gracias a Laura por toda la difusión, todos los mailings, todo el movimiento que hace ahí entre bambalinas, a mi querida hermana. Gracias, Laura. Y nos vemos prontito. Estamos en contacto. Un abrazo enorme. Buenas noches o Muy buenas tardes, bien, muchas según Muchas gracias. corresponda. gracias. Chao. Muchas gracias, feliz noche.